Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos nuevamente a nuestra reunión virtual para seguir estudiando el libro de Josué, como lo hemos estado haciendo ya por unos cuantos meses. Gracias por estar con nosotros, gracias por conectarte un día más. Y si tienes tu Biblia, te pido que me acompañes ahí al capítulo 12. Eso es lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Y no sé si tuvieron la oportunidad de ver las Olimpiadas, esos eventos tan divertidos que, ¿no?, vienen cada 4 años. Y en las Olimpiadas hay una carrera que se me hace muy interesante, que es la de relevos. La carrera de relevos, no sé, 4x400, 4x100, ¿no? Esas carreras que son cuatro personas que forman un equipo que tienen que correr a su máxima velocidad cada uno de ellos, pasarse la estafeta de uno en uno, y el equipo que lo hace en menos tiempo pues se lleva la medalla de oro, ¿no? Es un trabajo en equipo y es interesante porque requiere estrategia, ¿no? O sea, quién abre, quién va en segundo lugar, en tercero, quién cierra, ¿no? ¿Cuál es el más rápido? ¿Cuál crees que puede compensar un poquito si alguien no es tan rápido como los otros equipos? ¿O quién es flexible? ¿Quién puede apretar o quién puede aflojar? Entonces, todo eso va afecta, digamos, el orden de salida. Y una de las partes más importantes de la carrera de relevos es el traspaso de la estafeta, ¿no? Porque tienes en ese momento a dos personas corriendo a muy alta velocidad, a lo mejor no es su máximo, pero están súper enfocados en pasar la estafeta. Mientras uno arranca, el otro llega digamos, a terminar su sección. Es algo importantísimo porque si se les cae la estafeta, pierden, ¿no? Y adiós, ahí nos vemos hasta dentro de 4 años. Entonces, muchas veces cuando vemos estas carreras que duran unos cuantos minutos, no nos damos cuenta de todo lo que está detrás, todo lo que tuvieron que hacer durante muchísimos años, ¿no? Todo el entrenamiento. Y no solamente es correr, ¿no? No solo es correr a tu máxima velocidad y ya. Porque en este tipo de carreras, pues el trabajo es en equipo y el objetivo es la medalla y no se les puede olvidar esto. Y por eso tienen que entrenar cada aspecto, ¿no? Incluyendo el paso de la estafeta. Muchos grandes equipos en la historia, con excelentes velocistas, no ganaron el 4%, el 4x400, simplemente porque no pasaron la estafeta bien, o se trabaron, o se les cayó, o algo así. Y puede ser que a lo mejor no lo hayan practicado tanto, o no le pusieron tanto énfasis, o simplemente a lo mejor en el momento de pasar la estafeta pues no lo ejecutaron bien. Y no importa ahora sí que qué tan buenos eran, qué tan rápidos eran, como no pasaron la estafeta, pues no ganaron en alguna ocasión. Entonces, el pasaje de hoy es uno de esos pasajes que si lo lees de corrido te puedes perder de muchas cosas que trae implícitas, porque tienes que entender que es parte de todo un libro, como es todo el libro de Josué, que a su vez es parte de toda la Biblia. Entonces tiene un contexto más allá de lo que leemos ahí. Entonces vamos a leerlo y quiero que pongas atención, que te des cuenta de tu actitud mientras lo estoy leyendo, ¿no? Sin prejuicio, o sea, simplemente me refiero a que cuando lo estemos leyendo te acuerdes qué estás pensando, ¿no? Tus pensamientos iniciales, a ver si los puedes anotar o tenerlos presentes. Y al finalizar quiero ver si de casualidad cambió tu perspectiva inicial o tus sentimientos iniciales. Entonces vamos a leer Josué capítulo 12, versículo 1, y dice así: estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón, y todo el Arabá al oriente. Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Esbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle, a la mitad de Galaad, hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón, y el Arabá hasta el mar de Cineret al oriente, y hasta el mar del Arabá, el mar salado, al oriente, por el camino de Bet-Jesimot, y desde el sur al pie de las laderas del Pisga, y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los Refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán hasta los límites de Jesur y de Maaca, y la mitad de Galad, territorio de Seón, rey de Esbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel.
Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán hacia el occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte Alac que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución, en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. El rey de Jericó, uno. El rey de Ai, que está al lado de Betel, otro. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. El rey de Jarmut, otro. El rey de Laquis, otro. El rey de Eglón, otro. El rey de Geser, otro. El rey de Debir, otro. El rey de Geder, otro. El rey de Orma, otro. El rey de Arad, otro. El rey de Libna, otro. El rey de Adulam, otro. El rey de Maceda, otro. El rey de Betel, otro. El rey de Tapúa, otro. El rey de Efer, otro. El rey de Afec, otro. El rey de Sarón, otro. El rey de Madón, otro. El rey de Azor, otro. El rey de Simrón Merón, otro. El rey de Aksaf, otro. El rey de Taanac, otro. El rey de Megido, otro. El rey de Sedes, otro. El rey de Jocneam, del Carmelo, otro. El rey de Dor, de la provincia de Dor, otro. El rey de Goim en Gilgal, otro. El rey de Tirsa, otro. 31 reyes por todos. Hasta ahí vamos a leer esta mañana la palabra de Dios. Padre Santo, te damos muchas gracias porque nos permites pues estudiar tu palabra una vez más, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por que la podamos estudiar libremente, Señor. Te alabamos y te bendecimos por eso, Señor. Te pido que esto sea una realidad, Señor, en nuestras vidas, que lo podamos aprovechar. Y Padre, te pido que esta mañana tú nos enseñes algo, Señor, que tú nos muestres algo que mueva nuestros corazones, que nos motive a hacer más tu obra, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces anotaste tus pensamientos, tienes claro lo que ibas sintiendo, lo que ibas pensando mientras lo leíamos, porque al final vamos a volver a hablar un poco de esto. Entonces, un poco el contexto de todo lo que hemos estado viendo en Josué, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 de la semana pasada, vemos todos estos pasajes que nos platican cómo conquistó Josué con la nación de Israel, pues todo lo que era el norte, el sur, el centro, cómo cruzaron el Jordán, y todo esto lo vemos en los primeros 11 capítulos. Después tenemos este pequeño como resumen de lo que habían conquistado tanto Moisés como Josué en el capítulo 12, y a partir del 13 y hasta el 21 viene el detalle de cómo se reparte toda la tierra. Entonces, lo que vamos a ver esta mañana es un poquito por qué esta pausa, ¿no? O sea, por qué repasar todo lo que había pasado, por qué es tomarse un tiempo y un capítulo completo en la Biblia para recordar y registrar todos los reyes y las tierras que habían conquistado. Entonces, en eso nos vamos a enfocar esta mañana. Entonces, vemos que Josué hace una pequeña recapitulación, una pausa, ¿no? Vemos que el capítulo 11 termina diciendo que la tierra descansó de la guerra. Simplemente, no es que hubieran terminado de conquistar todo lo que tenían que conquistar, como vamos a ver más adelante, pero dejaron de pelear. Entonces la tierra descansó un poquito de la guerra y Josué toma un tiempo como para recapitular lo que había pasado. Y con esta pausa nos podríamos como plantear tres preguntas cuando Josué hace esta pausa. Es, ¿de dónde venimos? ¿En dónde estamos en este momento? ¿Y hacia dónde vamos? Y tenemos que enfocarnos o tenemos que recordar que todo empieza con el plan de Dios. El 11:23 dice que hicieron conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. Es decir, que todo esto que estamos estudiando no era el plan de alguien, no era una persona que se le había ocurrido y tenía ganas de hacer guerra y conquistar toda la región de Canaán, no, sino que era el plan de Dios. Y eso contesta un poco la pregunta de dónde venimos, qué es lo que habían hecho hasta este momento. Y no nos vamos a regresar hasta Adán necesariamente, pero sí podemos regresar con Abraham. Génesis 12, cuando están en la tierra de Canaán, que Dios le dice que a tu descendencia daré esta tierra. Este
pues pequeño resumen de todas las tierras y los reyes que habían conquistado, pues va de la mano con esta promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y después vemos también que con Moisés Dios saca a la nación de Israel de Egipto, de la esclavitud, los lleva a cruzar el Mar Rojo, los lleva por todo el desierto y nos menciona un poco los reyes que derrotó Moisés, estos dos reyes que derrota al lado este del río Jordán, y también nos dice que repartió esta tierra. Vemos que lo había repartido en las 12 media tribus, que es Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Y esto fue al lado este del Jordán. Y es un poco extensa esta región porque va en el monte Hermón hasta el norte y más abajo del mar Salado al sur, ¿no? Donde está el Arabá. Entonces, eso es donde habían estado antes de empezar, digamos, la conquista de Josué. Y después, en dónde estaba la nación de Israel en este momento, lo vemos en el versículo 24, que dice 31 reyes por todos, ¿no? Ya queda la lista de todos los reyes y todas las regiones que había conquistado Josué con toda la nación de Israel. Y entonces, todas estas tierras que Josué conquista faltaba por repartirlas entre las otras 9 tribus y media, ¿no? Que es lo que vamos a ver más adelante. Y bueno, podemos preguntarnos entonces, pues ¿para qué hace esto? ¿No? ¿Para qué hace un capítulo tan extraño a la mitad del libro? Y primero que nada podemos entender que es un registro histórico, ¿no? Para que la gente sepa qué es lo que pasó, para que la gente sepa de dónde venían. Y la Biblia nos habla mucho acerca de la importancia que tiene escribir las cosas para que no se olviden. Si se acuerdan lo que veíamos en Deuteronomio, que le dice que tenían que escribir todas las maravillas de Dios en los postes de sus casas, ¿no? O en las puertas de sus casas. También vimos que en las piedras, ¿no? En las piedras de los altares, para que cualquier persona que lo leyera, que cualquiera que estuviera por ahí, se enterara de las cosas que habían pasado. Y es así básicamente como nos enteramos de todo lo que pasa en la historia. Alguien tuvo a bien escribirlo y así se pasa de generación en generación. Y si pensamos por ejemplo en los arqueólogos, cuando descubrían las tumbas de los faraones egipcios, pues se enteraban de muchísimas cosas porque lo escribían en las paredes, ¿no? En la tumba del faraón fulano, entraban y estaban todas las paredes llenas de, pues, lo que había hecho, a lo mejor sus logros, a lo mejor su época del reinado, lo que había conquistado, yo qué sé. Entonces, ese tipo de información es la que nos ayuda a entender qué pasó, ahora sí que años atrás. Y como dicen el dicho, ¿no? Recordar es vivir. Una de las formas también que recordamos las cosas es con esos tonos pegajosos y melodiosos que nos enseñan muchas cosas, ¿no? Y usamos este tipo de estrategias con los niños. Es algo muy, muy típico porque puedes usar una alabanza, puedes usar una canción para enseñar algo. Y eso es precisamente lo que vemos en el Salmo 136. Si lo tienes por ahí, te pido que me acompañes. Es un salmo que va y viene mencionando cosas que Dios hace y luego pone me imagino el coro atrás diciendo porque para siempre es su misericordia, ¿no? Entonces es como una danza, ¿no? Entre el dicho que hace Jehová y porque para siempre es su misericordia. Entonces mira alguna de las cosas que dice, ¿no? Por ejemplo, dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Y así, ¿no? Empieza a mencionar cada vez que dice algo, porque para siempre es su misericordia. Y te lo puedes imaginar a lo mejor con alguna melodía para que sea más pegajoso, ¿no? Pero dice un chorro de cosas muy bonitas, como al único que hace grandes maravillas, ¿no? Al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que señorease en el día y la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Y luego empieza a hablar de como proezas de guerra, ¿no? Porque dice: al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para
siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Lo dice, y arrojó al faraón y a su ejército en el mar rojo, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo, ¿no? Entonces, ese tipo de canciones, que es interesante que menciona todo esto, que habla de la creación, ¿no? Cómo Dios creó las cosas, las lumbreras, después cómo los sacó de Egipto y los pastoreó por el desierto, habla de la conquista, ¿no? De este Sehón y de Og, rey de Basán, y después habla de la provisión de Dios, ¿no? El que da alimento a todo ser viviente, alabad a Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia, ¿no? Así acaba. Un salmo muy bonito, que mete ahí un poquito de historia, mete un poquito de, o sea, mucha información valiosa, pues para que sea más fácil de aprendértela, ¿no? Y entonces la gente que la cantaba, la gente que la escuchaba decía, oye, qué padre, y a lo mejor despertaba la curiosidad y los hacía pues ponerse a investigar quiénes eran estas personas o qué es lo que había hecho, o cómo que abrió el mar en dos, ¿no? Entonces está muy padre. Entonces en este capítulo 12, cuando vemos que dice que conquistó Josué y toda la nación de Israel a 31 reyes, o sea, dices, ah, caray, o sea, imagínate lo que implica conquistar a 31 reyes. Entonces las siguientes generaciones iban a poder valorar el hecho, o sea, lo que habían hecho las generaciones anteriores. O sea, las guerras que tuvieron que pasar para que ellos ahora vivieran a gusto en estas tierras. Y a lo mejor más adelante también los motiva pues a luchar, ¿no? A luchar por mantener esto, a cuidar las cosas. A lo mejor les ayuda a entender que se tuvo que pagar un precio para que ellos tuvieran lo que tienen, ¿no? Entonces, en resumen, en el capítulo 12, para que cualquiera que lo leyera supiera todo lo que había pasado con Moisés y todo lo que había pasado con Josué en cuanto a la conquista, en cuanto a por qué ahora esto es nuestra tierra. Entonces me gusta porque pues podríamos dejarlo ahí, ¿no? Simplemente Josué dejó un resumen. Pero las implicaciones son muy interesantes porque todas las personas que pudieron haber aprendido algo de esto de Josué en ese momento, o las siguientes generaciones, digamos, recientes después de Josué, pues podemos aprender las mismas lecciones que ellos muchos miles de años después. Entonces, cuando vemos un pasaje así medio complicado en la Biblia, tenemos que entender que está ahí por una razón y tenemos que encontrar la aplicación para nosotros porque es parte de un todo, es parte de todo el libro de Josué, es parte de todo el Antiguo Testamento, es parte de la Biblia. Entonces, tiene una razón por estar, ahora sí que para estar ahí. Entonces, yo te preguntaría a lo mejor esta mañana, ¿hace cuánto no haces tú una recapitulación? Es decir, un verdadero análisis de, o sea, de dónde vienes, en dónde estás y hacia dónde vas, como lo hace aquí Josué. Porque para poder entender en dónde estamos, en algún momento de nuestra vida tienes que hacer una pausa y decir, a ver, de casualidad yo sé lo que otras personas han hecho para que yo esté aquí en este momento. Y es una pregunta, ¿no? Hay que reflexionar y decir, ¿alguna vez yo me he puesto a pensar todo lo que tuvo que pasar para que yo esté aquí? Entonces, por ejemplo, cuando decimos que Moisés derrotó a Og, rey de Basán, pues a lo mejor dices, pues qué bueno por él, ¿no? O sea, qué padre y seguro fue muy valiente, ¿no? Sin embargo, si lo dejamos ahí, pues podemos perdernos algunos detalles, como por ejemplo, ¿sabías que Og era un gigante? Era un descendiente de los refaítas, ¿no? Que son este grupo de personas que eran gigantes, o sea, enormes de estatura. Era un rey que su reino era tan grande y tan vistoso que tenía 2 palacios. Dice que vivía en 2 lugares, en Astarot y en Edrei. Entonces dice, órale, o sea, tenía mucha bonanza, ¿no? Tenía muchísima provisión y era un rey pues poderoso y tenía un territorio bastante grande.
Entonces a lo mejor cuando estudias un poquito más cambia la percepción que tienes de las cosas que en realidad sucedieron. Y es que tenemos que entender que cada cosa que está escrita en la Biblia ha contribuido para que tú y para que yo estemos aquí en este momento. Y quiero que lo pienses un momento. En el capítulo anterior, o sea, en los últimos dos capítulos que conquistan ya la región del norte y la región del sur, los últimos tres capítulos, vemos que conquistaron Jerusalén. O sea, apenas en el libro de Josué conquistan Jerusalén. Entonces imagínate todo lo que pasó después en esta ciudad y que todo regresa a este punto, ¿no? Cuando Josué la conquista. Y todo lo que pasó después. Todo lo que hizo Israel, todo lo que tuvo que vivir, los reinos, las batallas, las derrotas, las conquistas, hasta que en el futuro llegara el Mesías, ¿no? Llegara Jesucristo. Y pues ya sabemos lo que él hizo con todo lo que está escrito en los evangelios. Y después de Cristo vemos que sus discípulos tuvieron que seguir muchísimos pasos de obediencia y empezar a llevar el evangelio hasta el último de la tierra, y después los discípulos de ellos, y después los discípulos de ellos, y así sucesivamente, hasta que nosotros podemos estar aquí creyendo en el mismo Jesucristo que vivió hace 2000 años, ¿no? Con una Biblia en español, en nuestro idioma, en México, en 2021. O sea, verdaderamente es increíble si nos ponemos a pensar todo lo que tuvo que pasar para que estemos aquí. Entonces, si nosotros hacemos estas pausas, o sea, si no las hacemos, como que no nos damos ese tiempo de cuestionarnos, ¿no? De hacernos las preguntas que tenemos que hacernos, las importantes, como por ejemplo, o sea, ¿qué es lo que yo he hecho hasta este momento? O sea, ¿cuál es mi contribución para que la historia siga adelante, para que continúe el ministerio de Jesucristo, el plan de Dios? Entonces, cuando pensamos en esto, estamos pensando en qué es lo que yo tengo que hacer para que no sea en vano lo que las personas que antes vivieron han hecho hasta este momento, ¿no? Y para que los que sigan más adelante puedan escuchar la palabra de Dios. O sea, pueden entender que el mundo no es para lo que lo están tratando de pintar en la actualidad. Pues no sé si las escuelas, los gobiernos, el Instagram, o sea, no es para que seas feliz, no es para que obtengas riquezas, o sea, eso que tanto nos están bombardeando todo el tiempo constantemente, o sea, es nuestra responsabilidad hacerle ver a la gente que de eso no se trata. O sea, todo es parte del plan de Dios. Entonces yo, en lo personal, ¿qué estoy haciendo? O sea, si yo estuviera escribiendo mi propio libro de la Biblia, por ejemplo, así como Josué, en mi caso José, ¿no? El libro de José, en el capítulo 12, ¿qué escribiría? En este momento, ¿cuál sería el resumen de lo que yo he hecho hasta este momento? Y si te pones a pensar, en algún momento de la vida nos tenemos que, o constantemente en la vida, tenemos que hacer estos frenos, estos momentos de pausa, para que podamos hacer una buena recapitulación. Porque si no hacemos esto, no estamos, o sea, no estamos enganchados, no estamos entendiendo qué es lo que está pasando o qué es lo que está dejando de pasar para que esta continuidad del plan de Dios se dé, ¿no? Y para que esta continuidad se dé, nosotros jugamos un papel muy importante. Entonces, cuando hablamos de continuidad en cuanto al plan de Dios, nos referimos que alguien empezó el plan de Dios desde el principio y después ha habido personas que lo han tomado, lo han hecho propio y lo han seguido, ¿no? Alguien empieza y los demás siguen y se van pasando la estafeta de generación en generación. Moisés hizo esto, después Josué hizo esto y les está diciendo a la nación de Israel, ahora ustedes, la siguiente generación les toca seguir adelante con el plan de Dios, y eso es lo que vamos a estudiar más adelante en el capítulo 13. Pablo enseña este mismo principio en pasajes como 1 Corintios capítulo 3. Si tienes tu Biblia por ahí, acompáñame a 1 Corintios capítulo 3, versículos 4 al 7. 1 Corintios 3, 4 al 7 dice así: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo ciertamente soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído,
Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, aquí es interesante porque Pablo dice que ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Dice servidores, servidores por medio de los cuales habéis creído. Es decir, le está diciendo que tanto Pablo como Apolos no son nada, simplemente son servidores que funcionaron, que tuvieron un papel importante en que ellos hayan creído. Y eso es lo que tenemos que entender, todos somos parte del plan de Dios y simplemente somos un eslabón de continuidad en el plan de Dios. Y cuando entendemos esto, entonces nos cae el 20 de la responsabilidad que tenemos. Porque no estamos jugando juegos de popularidad, de a ver quién tiene más followers en internet, o a ver si mi predicación tiene más likes. No, de eso no se trata. O sea, yo no estoy aquí para mis propósitos o para mis planes, y ninguno de nosotros deberíamos estar aquí para eso. Deberíamos ser siervos por medio de los cuales otras personas lleguen a creer en Jesucristo. Entonces cuando tú me dices, bueno, es que yo qué puedo hacer. Pues fíjate que lo único que nos dejó Jesucristo, la misión que Él nos dejó, la gran comisión, es la que encontramos en Mateo 28. Ir a todas las naciones a ser discípulos. O sea, y esto es un llamado no para algunos que han recibido el llamado de Dios, no. Este es el llamado para todos los que hemos creído en Jesucristo. O sea, si tú no estás involucrado en el discipulado, no estás entendiendo la visión que Dios nos dejó. La semana pasada platicaba con un hermano que me decía, oye, es que es increíble notar que escribieron las últimas palabras de Jesucristo, y normalmente las últimas palabras de alguien son muy importantes, ¿no? Antes de que subiera al cielo, les dijo, esto es lo que les estoy encargando que hagan, ir a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he dicho, ir y hacer discípulos. Eso fue lo que nos encargó. Y es increíble cuando lo entendemos, porque de eso se trata. Esa es la misión que Dios nos ha dejado, y si no lo estamos haciendo, pues no estamos haciendo nuestra parte para la continuidad del plan de Dios. Entonces también cuando vemos este tipo de cosas, cuando leemos pues el Antiguo Testamento o la historia en general, es interesante que analicemos nuestra postura hacia el pasado. Y quiero que a lo mejor te pongas a pensar un poquito en cuál es tu postura hacia el pasado, porque o sea, cuando tú valoras el pasado, motivas tu presente para influir en el futuro. Déjame te repito esa frase. Cuando valoras el pasado, motivas tu presente para influir en el futuro. Es decir, cuando tú aprendes de lo que dice, de lo que ha pasado en el pasado, de lo que ha hecho otras personas, de lo que ha tenido que vivir la gente, y entiendes un poquito lo que cuesta o lo que ha costado o lo que ha tenido que transcurrir para que tú estés aquí en este momento como estás. Entonces eso te motiva a decir, oye, si los del pasado le echaron ganas, yo también le quiero echar ganas. ¿Para qué? Para poder influir en el futuro. Porque cuando tú menosprecias el pasado, o sea, te pasa lo que pasa en la historia de la humanidad, ¿no? Que siempre tropiezan en la misma piedra. Cuando menosprecias el pasado no aprendes, repites los mismos errores y afectas el futuro, afectas lo que va a pasar en las siguientes generaciones. Mira el ejemplo de Israel. O sea, por eso lo dejó Dios, para que aprendamos de la historia. Imagínate todo el trabajo que le costó, ¿no? A Moisés, a Josué, conquistar toda esta tierra, ¿no? La obediencia, las caminatas, las corretizas a las otras naciones, ¿verdad? Y todo esto que hicieron, toda esta obediencia, todo este trabajo sirvió de poco, porque vemos más adelante en la historia que perdieron toda esta tierra. Parte la perdieron desde el libro de Josué, otra parte en Jueces, ¿no? Y si te sigues por toda la historia de Israel hasta Crónicas, ves que lo perdieron todo. Se quedaron sin tierra como nación de Israel por el resto de su historia, y eso hasta 1949, ¿no? Que ¿no? Las Naciones Unidas y todo un acuerdo a nivel mundial les regresaron un pedacito de la tierra que les correspondía. Y hasta la fecha pues no tienen todo lo que tenían antes. Entonces es increíble ver cómo como nación perdieron todo esto que ya Dios les había dado, por no aprender del pasado, por no poner atención a lo que Dios les había dicho. Entonces en este mes patrio
a lo mejor nos sirve mucho de entenderlo, ¿no? ¡Viva México! ¡Sí, viva! Viva estos héroes que nos dieron la independencia, viva, y viva los héroes que nos dieron libertad, viva, y estamos muy contentos y muy orgullosos porque todo lo que hicieron estas personas del pasado, o lo que nos enseña la historia, gracias a esa libertad que ellos obtuvieron, es que nosotros tenemos libertad en este país, en este momento. Y te podría decir, bueno, pues hasta ahorita tenemos esta libertad. Pero ¿qué pasa si cambia? O sea, ¿qué pasa si de repente a alguien se le ocurre quitarnos estas libertades? ¿O qué tal si empiezan a hacer algunas cosas que con algún pretexto del miedo, de la salud o algo nos empiecen a quitar estas libertades? ¿No? A lo mejor lo piensas y dices, híjole, pues, ¿qué hicieron mis antepasados para poder tener libertad? Pues a lo mejor tenemos que hacer lo mismo. A lo mejor no tenemos que quedarnos callados, a lo mejor tenemos que actuar, a lo mejor tenemos o sea, ¿cómo se dice? Oponernos, ¿no? Oponernos y pelear por nuestros derechos, por nuestras libertades, no quedarnos callados. O sea, porque a fin de cuentas tenemos, como ponemos atención en la historia, tenemos entendimiento de que tienes que pagar un precio para que haya una continuidad del plan de Dios. Entonces obviamente no estoy hablando de libertades civiles, ¿no? O sea que eso es una gran bendición, pero estoy hablando de libertades, por ejemplo, de culto. ¿Qué tal si el día de mañana nos prohíben leer la Biblia? ¿Qué tal si el día de mañana nos prohíben reunirnos en la escuela dominical con los niños por alguna extraña razón? O sea, vamos a hacer algo al respecto. O sea, entendemos que la continuidad del plan de Dios va más allá, es más importante que nuestra comodidad, o es más importante que nuestra seguridad, no sé. Cuando entiendes la historia, cuando ves lo que pasó en el pasado, a lo mejor entiendes, a lo mejor se te abren los ojos y dices, caray, o sea, pues a lo mejor llega un momento en que vamos a tener que hacer algo que no sea tan cómodo como gracias a Dios hemos vivido hasta ahorita. Pero entonces, si estabas poniendo atención desde el principio y recuerdas lo que te dije, ¿no? Que pusieras atención a tu actitud hacia el pasaje, ¿recuerdas qué sentiste? Por ejemplo, yo cuando lo leí y dije, bueno, ok, perfecto, este domingo me toca predicar acerca de Josué 12, lo leí y dije, órale, esto está un poco repetitivo, ¿no? Ok, sí, este rey, ok, y luego qué, ¿no? Como que, ¿a dónde me estás llevando con esto? Muchas veces pensé así como, ok, ya me lo has dicho 80 veces, rey de Basán, Seón, ok, sí, y a lo mejor otras personas dijeron, ay, qué flojera, ¿no? ¿A quién le importa? ¿Qué tanto nombre es esto? Pero entonces estas mismas actitudes tomaron las siguientes generaciones de Israel, porque no entendieron que esto era su heredad, esto era lo que Dios tenía para ellos, ¿no? Y creo que si esto es tu herencia, pues te interesa. Si tú no entiendes que algo es tu herencia, pues a lo mejor no te interesa tanto, ¿no? O sea, ¿cómo sería tu actitud si yo te digo, oye, te voy a regalar un terreno? A lo mejor mostrarías interés. Seguramente me dirías, ok, qué interesante, ¿en dónde o de qué tamaño? O me dirías, ¿tiene servicios o no? ¿Tiene acceso fácil o no? ¿Está escriturado o no? ¿Por qué? Pues porque mostrarías un interés porque tienes un beneficio, ¿no? Es una cosa que podría ser para ti. Pero muchas veces reaccionamos ante la heredad de la que nos habla la Biblia, reaccionamos como niños pequeños. O sea, si tú llegas con un niño de 4 o 5 años y le dices, oye, te regalo este juguete padrísimo que tiene luces y hace ruiditos y tiene pistolitas y todo, o te regalo un terreno ahí baldío que está medio lejos, pues yo creo que el niño diría, no, pues a mí dame el juguete. Y le podría decir, oye, espérame, pero es que con un terreno, o sea, un terreno es una inversión, es una cosa futuro, puedes construir más adelante una casa, un negocio, alguna cosa. El niño te diría, sí, pues a mí no me importa, yo quiero un juguete, yo prefiero mi juguete. Entonces es interesante porque la Biblia nos habla de una heredad. Acompáñame a Efesios capítulo 1 y versículo 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida,
para alabanza de su gloria. Entonces, o sea, esta herencia que tenemos de parte de Dios, como, como quien dice, ya está la escritura, o sea, ya está firmada, ya está sellada, y está, o sea, ya está hecha la promesa para los que hemos creído, ¿no? Y como una escritura ya está sellada ante notario público, porque es nuestra herencia, solo estamos esperando que se cumpla el tiempo establecido por Dios para que la recibamos. Y en muchos lugares de la Biblia habla de esta herencia que hemos recibido por ser hijos de Dios y coherederos con Cristo. Y sin embargo muchas veces tenemos esta actitud de que, pues no, ¿sabes qué? Yo no quiero esa herencia. O sea, yo prefiero los juguetes de esta vida. O sea, yo prefiero lo que puedo ver ahorita, con lo que me puedo divertir ahorita. Y estamos desperdiciando lo que es una herencia de parte de Dios. Y esa herencia es para todos aquellos que creemos en Él. Entonces, cuando vemos el libro de Josué como un conjunto, cuando lo vemos en su totalidad, Josué siempre nos apunta a Jesucristo, por muchas razones, ¿no? No solo por el nombre, que es el mismo nombre en hebreo, sino por sus obras, por lo que hizo, por las conquistas que tuvo, por su obediencia, por sus victorias. Josué es un cuadro de Jesucristo. Entonces, de la misma forma que Josué conquistó, ¿no? Para que Israel recibiera su herencia, toda esta tierra que él conquistó, Jesús venció a la muerte para que nosotros recibiéramos la herencia. Jesús venció a la muerte para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Jesús nos dejó bien documentado todo lo que él hizo en los evangelios. Y es curioso que le llamamos los evangelios porque el evangelio es ese registro en la Biblia que nos deja ver o que nos deja saber las buenas noticias. Eso es lo que significa el evangelio. Esas buenas noticias. Que solo te pones contento de recibir buenas noticias si las escuchas, ¿no? Si no las oyes y no te enteras, pues, o sea, se va perdiendo en el tiempo. Una noticia que no llega, pues es una noticia que se lleva el viento, ¿no? Entonces, estas son las buenas noticias que nos dejó Jesús, porque es precisamente el hecho de que Él mismo resolvió el problema que teníamos del pecado. Ese pecado que nos separa de Dios, ese pecado de Dios que nos separa de Dios para siempre. O sea, Él lo vino a resolver. Dijo, lo único que tienes que hacer es creer en mí para ser reconciliado con Dios. Entonces, el problema más grave que tenemos, las buenas noticias, es que tiene solución. Y por eso es que nos encarga que llevemos el Evangelio, que llevemos las buenas noticias hasta lo último en la tierra, ¿no? Por eso los que ya lo conocemos, los que ya hemos recibido las buenas noticias, hemos creído el mensaje del Evangelio, los que ya estamos enfocados, como quien dice, en el negocio de nuestro Padre, entonces sí hacemos lo que dice Colosenses 3, 23 y 24. Porque dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Pero luego continúa diciendo, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, una vez que crees en Jesucristo y eres hecho hijo de Dios, te vuelves coheredero con Cristo, y entonces ya tienes una chamba. Ya tienes una chamba como hijo de Dios, como hijo del Padre que tiene un plan. Y esa chamba es hacer discípulos, darle continuidad al plan de Dios, darle continuidad al plan que Dios tenía desde el principio. Entonces, este pasaje se me hace increíble porque nos obliga a hacer una pequeña pausa y cuestionarnos, hacer ese freno, ¿no? Y ver qué estamos haciendo. O sea, podemos pensar que a lo mejor Josué, entre tantas batallas, entre tanta acción, pues se le pudo haber pasado, ¿no? Y pudo haber estado ocupadísimo haciendo muchísimas cosas, que es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros, ¿no? Estamos llenos de actividades, estamos llenos de cosas y nunca nos frenamos a meditar. A ver, verdaderamente, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo para darle continuidad al plan de Dios? Entonces, entendemos hacia atrás lo que han hecho otras personas para que nosotros estemos aquí. O sea, porque de entender esto depende el legado que nosotros vamos a dejar. O sea, si no entendemos lo que otros hicieron para que nosotros estemos aquí, no vamos a entender que nosotros tenemos que hacer lo mismo o más para que en el futuro otros también puedan creer. O sea, lo que nosotros hayamos hecho
Y lo que nosotros le vayamos a dejar a la siguiente generación es importantísimo. Porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. Se trata de la familia que Dios nos ha dado, ¿no? Y que nos ha encargado con una gran comisión. Entonces, cuando hacemos estas pausas y meditamos y empezamos a entender eso, estamos practicando el pasar la estafeta, ¿no? O sea, yo he corrido hasta aquí, ¿no? Yo lo hice en tanto tiempo, que tengo la estafeta en mi mano y te la voy a entregar. Entonces empieza a correr y en lo que tú estás corriendo yo traigo la estafeta y yo estoy corriendo. En el momento que ya te la doy, te la entrego, te la dejo, te dejo encaminado y se sigue, o sea, sigue adelante la continuidad del plan de Dios. O sea, no nos podemos perder en nuestra sección de la carrera. No, es que a mí nada más me importan mis 100 metros, esto es lo que yo me... No. O sea, no puedes enfocarte en ti solamente, en lo que tú estás haciendo. O sea, no puedes perder de vista que somos parte de una carrera de relevos que es desde el inicio hasta que regrese Jesucristo. Y así debemos de pasarle estafeta a la siguiente generación. Debemos pasarla bien, que no se vaya a caer. O sea, porque cuando se cae la estafeta, ahí van 4 años de pérdida de tiempo hasta que vuelven a entrenar otros, salen otras personas y entienden lo que tienen que hacer en la carrera de relevos. Entonces, tenemos que enfocarnos en eso. No solo en correr nuestra parte, correrlo bien, sino en pasar la estafeta. O sea, debe ser prioritario para nosotros la continuidad del plan de Dios. Eso es lo que Dios nos ha encargado. Y cuando vemos un pasaje así, creo que eso es lo que nos motiva. El decir, qué chistoso que Josué hizo una pausa. Hizo una pausa para poder hacer esas preguntas. A ver, ¿de dónde venimos? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Y hacia dónde vamos? Y esa responsabilidad nos cae a nosotros también. Te animo a que hagas estas pausas. Te animo a que te cuestiones. ¿Qué he hecho hasta hoy? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué te motiva para seguir adelante? Para hacer que el plan de Dios tenga continuidad. Y eso es lo que nos corresponde como iglesia. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Esa es mi oración, que despierte en nosotros ese espíritu de querer pasar la estafeta y darle continuidad al plan de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos registros que nos dejan ver todo lo que tuvo que hacer la nación de Israel, Señor, con el liderazgo de Josué, con el liderazgo de Moisés, Señor. Gracias por ese ejemplo tan espectacular que nos dejan de obediencia, de liderazgo, de motivación, Señor, estando ya grandes, personas adultas, mayores, Señor, con toda la energía de seguir obedeciéndote, Señor. Te pido que tomemos ese reto, Señor. Cada uno de nosotros que tenemos que ser discípulos, Señor, tenemos que darle continuidad a tu plan. Eso es lo que tú quisiste, eso es lo que tú nos encargaste, Señor, y eso es lo que tenemos que hacer hasta que regreses. Si no has regresado, Señor, es porque todavía tenemos que hacer más. Te pido que lo entendamos, Señor, que seamos conscientes de esto, Señor, y que esta motivación, Señor, se vuelva en acción. Que seamos una iglesia que haga discípulos, Señor. Que no solo lleve personas a tus pies, a que crean en ti, Señor, sino que crezcan y que maduren para ser discipuladores también de otros, Señor. Te lo pido y te lo agradezco, Señor, que nos hayas dejado un plan, que nos hayas dejado una visión. Te pido que esto sea realidad en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, muchísimas gracias. Espero que tengas una excelente semana. Espero que tengas un tiempo de pausa y que puedas ponerte a pensar qué es lo que estás haciendo. Y si tienes alguna duda, si tienes interés en qué es esto del discipulado, qué puedo hacer, pues acércate a nosotros, acércate a nuestra iglesia. En Palabras de Vida creemos que el discipulado es lo único que Dios nos ha dejado. Todo lo que tenemos que hacer tiene que ver con el discipulado, con ayudar a otras personas a crecer, a madurar en el Señor para poder pues darle continuidad al plan. Entonces te animo, si todavía no vas, pues ya estamos en semáforo nivel 2, también puedes reunirte con nosotros los domingos a las 9:30 y a las 11, y si no, pues ahí por medio de los teléfonos de contacto o por medio de la página, pues nos puedes contactar. Espero que tengas una excelente semana, que Dios te bendiga y nos vemos a la próxima.